libre, salvo. Eso da dignidad a nuestras vidas. Y esa dignidad nos hace que seamos para Él vasos de honra, porque Él es el alfarero. Somos instrumentos preciosos, somos vasijas preciosas, útiles. No servíamos para nada, dice la palabra, pero ahora valemos y servimos mucho, porque Él nos ha dado ese valor. Y el Todopoderoso hace que nosotros sirvamos con el poder de nuestro Dios. Se lo cantamos al Señor en esta noche, ¿no? Quiero ser un vaso de honra, moldeado por el Señor, con el mensaje de amor y esperanza a hombres doquiera estar. Reavívame, inspira hoy mi vida, prepárame para hacer tu voluntad, profundízame en tu poder y gracia, pues quiero honrarte, Señor. Pues quiero honrarte, Señor. Yo quiero ser un vaso de honra, moldeado por el Señor, con el mensaje de amor y esperanza a hombres doquiera estar. Reavívame, inspira hoy mi vida, prepárame para hacer tu voluntad, profundízame en tu poder y gracia, pues quiero honrarte, Señor. Pues quiero honrarte, Señor. Pues quiero honrarte, Señor. Oramos a ti, Señor, porque queremos honrarte y lo hacemos también, Señor, al escuchar tu dulce voz, Señor, al apreciar tan amorosamente, tan valiosamente tu palabra. Señor, tu palabra va a ser predicada, enseñada en esta tarde en la iglesia, Señor. Bendice a nuestro hermano Jesús, predicando en ella. Bendice, Señor, a tu pueblo que se congrega para escuchar esa preciosa palabra. Y que nosotros, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu, podamos ponerla en práctica y ser testimonio hacia un mundo que necesita escucharte, porque necesita ser salvo, como nosotros lo hemos necesitado. Y lo hemos encontrado porque tú nos has hallado, porque tú has venido por nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor. Aquel pecado, Señor, que nos ha separado de ti, Señor, que fue resuelto en la cruz del Calvario, pero que necesita, Señor, ser confesado a diario contigo, porque nosotros tenemos una relación diaria y permanente con aquel Dios maravilloso que es santo, 3 veces santo, y que nos ha llamado a santificación. Vidas dignas
Señor, que te honren y que te sirvan, que nos entreguemos a ti, Señor, con todo nuestro corazón y que seamos, Señor, útiles en tu voluntad y de acuerdo, Señor, a tu propósito. Gracias por escucharnos. Gracias porque estás aquí. Gracias, Señor, porque eres maravilloso y precioso. Rey de reyes, Señor de señores, Salvador de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos y vamos a escuchar esa preciosa palabra. Amén. Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en la carta a los Filipenses, capítulo 2. Vamos a abrir nuestras Biblias allí. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Voy a leerla en la versión de la Nueva Traducción Viviente y lo hemos titulado La actitud de Cristo. Y en este tiempo, ¿verdad?, en el que nuestra iglesia está participando muy activamente en el retiro de exposición de la palabra, conjunto con los hermanos, y luego más adelante tendremos el Día de Oración Unida de los Jóvenes. Es muy necesario que hablemos del carácter de Cristo, porque el carácter de Cristo tiene que reflejarse en sus hijos, en nosotros. Y eso es en lo que vamos a reflexionar en esta tarde, en estos 30 minutos aproximadamente que va a durar el estudio. Y vamos a leer ya a partir del versículo 1, y dice de esta manera la Nueva Traducción Viviente: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. La actitud de Cristo no es para nada nuestra actitud. En muchos aspectos somos muy deficientes a la hora de hablar de la actitud de Cristo en nuestras propias vidas. Y si somos honestos, todos nosotros, no podemos negar que en muchas circunstancias y aspectos de nuestras vidas ha urgido con gran ímpetu y profunda intención sobresalir de los demás. Y ninguna persona podría negar que esta actitud de sobresalir
haya entrado en nuestras vidas y haya actuado de forma que no agrada al Señor. Para nada se asemeja esa actitud a la actitud de nuestro Señor Jesucristo, el cual murió en la cruz por nosotros, como bien relataba desde el versículo 6 hasta el versículo 11 el profeta. Muchas veces nosotros disfrazamos el sobresalir con un hacer las cosas bien. Me explico. Muchas veces entendemos que sobresalir es contrario a las enseñanzas bíblicas, sobresalir por encima de los demás, por encima del concepto que Pablo está explicando aquí en el versículo 3, cuando dice no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores a ustedes. Y muchas veces disfrazamos ese sobresalir con una frase que podríamos etiquetar, no creo que todo el mundo usemos esa frase, pero hacer las cosas bien, es decir, a mi manera. Muchas veces la disfrazamos y la usamos con la intención de hacer la voluntad de Dios. Y queremos hacerla, pero no a la manera de Dios, sino a nuestra manera. En verdad, hay una manera bien, buena, agradable y perfecta de hacer las cosas, pero es esa manera y esa forma es la que Dios nos enfoca en su palabra. Isaías 55:8, si lo buscamos, es un versículo muy conocido que todos hemos leído y todos hemos reflexionado en él. Habla a Isaías acerca de cómo es la mente, intención y pensamientos de nuestro Señor. Dice allí en el capítulo 55, versículo 8, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Esta es la versión de la Nueva Traducción Viviente. Y me gusta porque es muy explícito cuando habla acerca de la manera de pensar de Dios y la manera de actuar de Dios. Dice por medio de esta Nueva Traducción Viviente que sus pensamientos no se parecen en nada a nuestros pensamientos, es decir, totalmente diferente. Y cuando habla de sus caminos, dice que está muy por encima de lo que nos podemos imaginar. Es decir, que si no vamos a la luz de la palabra y si no caminamos a la luz de su palabra, es muy fácil cometer el error de equivocarse y de querer hacer la voluntad de Dios a la manera del hombre, que no es ni los caminos, ni la voluntad, ni los pensamientos de nuestro Dios. Porque nos olvidamos de la importante lección de seguir el manual de instrucciones para hacer la voluntad a la manera de Dios y la transformamos a nuestra manera, poniendo excusas, poniendo frases como la que decía, porque así se hacen las cosas bien. Y esto tiene un trasfondo en el ser humano, todos sabemos que este trasfondo es en el pecado, pero en un pecado concreto que es el orgullo. El orgullo es la mejor motivación para cumplir los deseos egoístas del ser humano. Ese es el mejor canal. Y C.S. Lewis, voy a citar una frase que él dijo una vez que el orgullo es el origen de todos los pecados. Y yo no sé si esto será verdad, pero lo que sí sé es que el orgullo no siente placer en tener, sino en tener más que los demás. Es decir, lo contrario a lo que nos está diciendo Pablo en el versículo 3 de Filipenses capítulo 2. Más dinero, más éxito, más reconocimientos, más habilidad, mejor coche, mejor casa, mejores hijos, mejor esposa, mejor esposo, más santidad, más usado por Dios que mi hermano. Cada uno de estos ejemplos añádele que mi hermano o hermana. Esa es la manera en la que el orgullo funciona. Yo tengo más que mi hermano, yo hago más que mi hermano, yo soy más capaz que mi hermano, yo soy más usado que mi hermano. Y si en alguna vez nos hemos sentido así, y yo creo que todos nos hemos sentido así, estamos cayendo en el orgullo, en ese deseo de tener más que los demás. Y este
pecado, narrado en Isaías también. Vamos a buscar el capítulo 14, versículos 13 y 14, valga la redundancia. Allí encontramos la caída de Satanás del cielo y vemos cómo el orgullo lo hizo desear tener más que Dios. Isaías 14, 13 y 14. Si son más rápidos que yo, digan amén. Lo sabía. 14, 13 y 14 habla acerca de Satanás y dice, tú que decías en tu corazón, fíjate, en tu corazón, es decir, de lo de dentro, de donde nace los malos deseos. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Hay que ser muy osado y tener mucho orgullo para desear estar al mismo nivel que el Dios creador de todo. No llegamos hasta ese punto, los seres humanos, pero sí llegamos hasta el punto de querer tener el mismo nivel o la misma capacidad que otros hermanos de los cuales nos sentimos quizás a lo mejor un poco más cohibidos o un poco más humillados, vamos a decirlo también de esa manera, que no es la palabra adecuada, pero sí que sentimos sana envidia o envidia por lo que los hermanos o hermanas hacen. No solamente hablo de la iglesia, también hablo de los trabajos, hablo de los hijos, hablo de las esposas, hablo de nuestra vida en global. Muchas veces somos así. Queremos tener nosotros más que nuestros hermanos. Nos sentimos mal incluso cuando nuestros hermanos consiguen algún tipo de victoria en sus vidas o han hecho alguna actividad de la cual Dios se glorifica. Y muchas veces deseamos más que ellos. Deseamos que se nos reconozca nuestras habilidades para recibir el aplauso y la palmadita en la espalda. Todos hemos pasado, creo yo, por todo ello. Y la pregunta que quiero lanzar en esta tarde es, ¿por qué no mejor dejamos de competir y empezamos a cooperar? ¿Por qué mejor no dejamos de corregir para hacer lo mismo que está haciendo el otro hermano y nos enfocamos más en apoyar lo que ya está establecido? Y quiero poner un ejemplo muy infantil, pero yo creo que muy ilustrativo también. Cuando nosotros vemos el funcionamiento del cuerpo humano, nos damos cuenta que, y lo decimos siempre, el cuerpo humano trabaja de una manera perfecta, coordinación perfecta, todo en sincronía, todo como las piezas de un reloj, que están encajadas perfectamente. Nuestro cuerpo coopera cada una de sus partes para hacer una función y un trabajo, pero ese trabajo correctamente. El ojo no le dice al cerebro, oye, piensa más rápido o piensa de esta otra manera que creo que es mejor, sino que respeta el mando del cerebro que está a cargo de la gestión de observar. La pierna no le dice a la mano, coge bien ese vaso o cógelo de esta otra manera, pues no es su tarea. La tarea de las piernas es otra, pero no es la de coger un vaso. Y el sistema digestivo trabaja en conjunto para hacer la tarea de la digestión. Cada uno de los componentes del sistema digestivo, de los aparatos, de los órganos, están teniendo una tarea diferenciada. Cada uno de ellos hace algo diferente, pero para poder hacer todos un mismo trabajo, que es la digestión. Por lo tanto, no debemos de celar ni de envidiar a los hermanos por lo que tienen o por lo que hacen, sino que tenemos que recordar que nuestro valor no se mide por lo que hacemos, sino por quiénes somos. ¿Y quiénes somos? Busca Génesis 1:27. Somos imagen de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y Colosenses 3:12, vámonos un poquito para atrás, nos habla acerca de cómo tiene que ser
esa semejanza, porque dicho así, ¿verdad? Semejanza de Dios, vale, de acuerdo, sí, semejanza de Dios. Pero, ¿cómo es la semejanza de Dios? Pues mira, allí en Colosenses, capítulo 3, ¿ya lo han encontrado? Yo no. Colosenses capítulo 3, versículo 12, nos dice cómo es esa semejanza. Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y añado el 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Somos imagen de Dios y esa imagen se ve reflejada en la actitud de Cristo. Y esa actitud es la que debemos no de imitar, porque cuando hablamos de imitaciones es algo falso. Imitar es hacer algo que no eres. Tenemos que ser como Cristo. Tenemos que pedirle a Dios que nos haga como Él. Porque para poder ser como Cristo, tenemos que entrenarnos en algo que no todos estamos dispuestos a pasar. Tenemos que ser entrenados en la sumisión. Primera de Timoteo 4:8 dice de esta manera, busco y leo, Primera de Timoteo 4:8, le dice Pablo a Timoteo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y es la sumisión, el entrenamiento que no nos agrada, someternos a Dios y por ende, como dice Filipenses, ver a los demás como superiores a mí mismo no agrada, no gusta. Parece que nunca avanzo, da la impresión de que quizás sigo siendo un neófito, pero es todo lo contrario. Y tenemos que tener claro eso porque todos los reconocimientos, toda la gloria y las coronas son para Dios, son para nuestro Señor. Apocalipsis 4:10 habla acerca de que cuando los ancianos vieron al Cordero, se arrodillaron, sacaron sus coronas y se las arrojaron a sus pies. Eso quiere decir las glorias, los méritos, todas las cosas que podemos llegar a recibir no son para nosotros, sino son para exaltar la gloria de Dios. Entonces, abandonemos de una vez por todas los reconocimientos, los halagos, la competición. No necesitamos la aprobación de las personas, no necesitamos la aprobación de los hermanos, solo necesitamos la aprobación que da el Hijo de Dios por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Ese es el único reconocimiento que necesitamos, ser redimidos por Jesús, y el resto del camino del creyente es servidumbre. Servidumbre, sin más ascensos, servidumbre. Casos en la Biblia acerca del orgullo y de la competencia, podemos encontrar decenas de ellos, pero por nombrar algunos, Esaú y Jacob, el hijo mayor y el hijo pródigo, o los discípulos. Y cuando digo este último ejemplo, me gusta decirlo al final, porque vamos a leerlo, Marcos capítulo 9. Es muy curioso porque estamos en casa viendo una serie que creo que todos conocen, The Chosen. Es una serie cristiana que cuenta la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y justo el otro día, después de preparar el mensaje, nos encontramos con el capítulo que justo habla de Marcos, capítulo 9, versículos del 33 al 35. Y aquí vemos cómo los discípulos estaban discutiendo por el camino de quién era el más importante o de quiénes eran los mejores o los número unos, quiénes eran los discípulos por rango, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estaban buscando la manera de reconocerse como los mejores, los primeros, los segundos, los terceros, los cuartos, etcétera, etcétera, ¿no? Y el Señor lo sabía perfectamente, ¿no? Y dice el versículo 33, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino?
Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Este es el sistema que Dios usa. Es un sistema totalmente contrario a lo que hoy en día podemos ver en cualquier otro tipo de ámbito. En el trabajo, en los estudios, en el trabajo que te dicen: esfuérzate y supérate para ascender, para ser, en mi caso, cabo primero, sargento, brigada, subteniente, capitán, teniente. En el caso del instituto, supérate en los estudios, no saques un 9, saca un 10, saca matrícula, vete a la universidad, sé el mejor. Ese es el concepto que vemos en otros ámbitos de nuestra vida secular, pero no tiene nada que ver con el aspecto espiritual, de la vida espiritual del creyente. Es al revés, todo lo contrario. No te dice, supérate y sé el mejor cristiano. No, te dice, si quieres ser el primero, sé el postrero de todos y el servidor de todos. El Señor le da la vuelta a la tortilla. Entonces, es normal, cuando estamos sometidos a cómo funciona el mundo en todos sus ámbitos y aspectos, es normal que luego, sin querer o queriendo, traigamos esa competencia, esa forma de ver las cosas a la iglesia del Señor. Y es por lo que competimos con nuestros hermanos, usamos estrategias para ser mejor que ellos, atentamos contra la autoridad, ya sea en el hogar, en el trabajo o en la iglesia, jugamos a ser ganadores y otros perdedores, cuando Jesús perdió para ganarnos a todos. Jesús perdió su vida, la recuperó, pero la perdió primero, para poder rescatarnos a todos. Esa es la actitud de Cristo. Vivir como siervo, sacrificarse por los demás. Vivir para Él no tiene cabida en el orgullo, no tiene cabida la competición, no tiene cabida la arrogancia y obviamente tampoco tiene cabida la apatía. Porque hemos hablado de actitudes de supremacía, pero no hemos visto que también esto puede llevarnos al contrario, a la apatía. Bueno, pues como no, pues no hago nada, pues me quedo quieto. Total, ya el Señor lo hizo todo. No se trata tampoco de eso, no se trata de caer en la apatía o en otra actitud que no glorifique a Dios. Solamente hay que centrarse en que la actitud que Dios a la que nos está llamando, es a la de siervos. Como dice el versículo 3, no seamos egoístas, no tratemos de impresionar a nadie, seamos humildes, considerando a los demás como mejores que nosotros mismos. Y un poco, pues eso es lo que quería compartir. Es un pasaje que encontré, me gustó, lo estuve reflexionando y orando en él. Habla a mi vida perfectamente y espero que también hable a la suya. Oramos al Señor. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias porque tú, Señor, nos das el mejor ejemplo que podemos recibir de cualquier otro aspecto de nuestras vidas, Señor, ya sea secular o espiritual. Tú eres, Señor, nuestro ejemplo por excelencia. Y tú lo demostraste, tu ejemplo, Señor, por medio del sacrificio completo de ti, Señor, mismo en la cruz del Calvario. Te entregaste por todos, moriste por todos, perdiste todo, pero nos ganaste al mundo entero, Señor. Gracias por esa salvación tan grande. Gracias por ese ejemplo de actitud tan grande. Y ayúdanos, Señor, aunque nos quede tan grande este tipo de actitud, Señor, ayúdanos a caminar cada día más cercanos a tu actitud, Señor, a tu forma de ver la vida, no solamente en los caminos del Señor, en lo espiritual, sino también en lo secular, Señor. Sé tú abriendo nuestros ojos, Señor, y ayudándonos a comprender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra, ese evangelio que tiene el carácter de nuestro Dios, ese evangelio anunciado por sus
apóstoles y en esta carta el apóstol Pablo, pero allí la presencia de nuestro bendito Salvador. Por eso no nos avergonzamos de ese evangelio. Le damos las gracias al Señor porque Él, en su ejemplo, como predicaba nuestro hermano, tomó forma de siervo. Y así vamos a ir a la oración. Y así servimos también los hermanos los unos a los otros. Pongámonos de pie y cantemos juntos al Señor. Nuestra hermana Leo está con nosotros aquí también en la alabanza y todos con unas voces potentes para el Señor. Digámosle: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Vamos a cantárselo. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del evangelio de mi Dios. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del evangelio de mi Dios. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. La 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 la. La 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 la, la 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 la. Porque en el evangelio la justicia de mi Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del evangelio de mi Dios. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del evangelio de mi Dios. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. La 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 la. La 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 la, la 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 la. Porque en el evangelio la justicia de mi Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La 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 la, la 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 la, la 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 la.